Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes 5 del mes quinto del año 2026. 5 de 5 del año 26 y 5 de mayo, un tiempo especial de la cuenta de las gavillas. El día 33 del Sefirot Omer, cuando la humildad llega a la humildad y la mansedumbre a la mansedumbre. En este trabajo del ser interior, en este trabajo de la rectificación de la paz interior, de la paz que solo el Todopoderoso, el Rey de Paz, nos puede otorgar. Por eso hoy, en este tiempo donde nuestra comunidad separamos para el ayuno congregacional, pues tenemos allí el trabajo de sentir, practicar y ejercer la humildad y la mansedumbre. Y todo esto solamente sucede cuando elevamos nuestros pensamientos al pensamiento del Creador. Cuando damos, entonces recibimos. Y si reconocemos nuestros errores, pues recibimos la misericordia y el perdón, el amor, la bondad del Todopoderoso. Entonces, de lo que se trata no es llevar simplemente una cuenta, sino de practicar. Un tiempo especial para el pueblo hebreo, el día 33, el Lacomer, donde según la creencia religiosa, pues encienden grandes fogatas, pero en la realidad es encender ese amor y esa misericordia en nuestro ser interior. Trabajar en nosotros mismos es el trabajo más maravilloso del ser humano. Por eso, como hay un salmo para cada ocasión, pues aprovechamos este tiempo para recordar el Salmo 138 del verso 6, cuando dice confianza y calma interior. El agregado del traductor dice que Dios atiende al humilde. Bueno, entonces, practicando esa humildad entramos en materia. En esta dieta mental, o sea que hoy estamos practicando no consumir altivez, arrogancia y prepotencia, porque el que se humilla será elevado y el altivo será derribado. Entonces tenemos allí una ley de causa y efecto que necesitamos practicar más allá de escudriñar las escrituras y establecer tecnicismos. Vamos a ejercitar eso que debemos de practicar, como el apóstol Pablo hacía la comparación como un atleta que tiene disciplina, y ese atleta de alto rendimiento pues consigue sus objetivos cuando hay disciplina en todas las áreas que tienen que ver con su actividad deportiva. Por eso, asimismo, el ejercicio interno, el ejercicio de nuestra respiración, de sentir todos los órganos, es precisamente darle uso y reconocer que, como dicen los latinos, la palabra humilde viene de reconocer las limitaciones y las virtudes con sencillez. Por eso, humilis es una palabra latina que quiere decir bajo, o cercano a la tierra, porque humus significa tierra. Entonces de ahí viene humilde, cercano a la tierra. Y es cuando el cielo se acerca a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. La tierra representa nuestro cuerpo. En hebreo la palabra para humilde puede ser ani o yo, porque la esencia nuestra es conforme al Creador. O la palabra chapal, que quiere decir humilde, como reconocer, reconocer nuestras limitantes. Entonces, cuando no reconocemos el error, cuando no reconocemos el pecado, no estamos siendo humildes. Y la humildad es la esencia del Creador para podernos elevar a sus frecuencias más elevadas. Por eso, él no se llama el Elión, él no se llama el humilde, él se llama el Altísimo, el Elión, porque vibra en la frecuencia de la humildad y del amor, de la mansedumbre, y tiene misericordia para siempre. Por eso, entonces, entramos a practicar directamente este día 33 en la semana de la porción de
en el monte y en mis leyes. Bueno, entonces tomamos allí un texto de las Escrituras para ejercitar lo que estamos haciendo en esta dieta mental, en este ayuno congregacional, ejercitar la sencillez y la humildad cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos que como humanos, desconectados de lo divino, pues tendremos una naturaleza animal. Y cuando reconocemos el error, entonces domamos el pollino, domamos el asno no indómito, esto que es la naturaleza animal. Por eso Yeshua entra triunfal a Jerusalén, y dice el Evangelio de Mateo que entra precisamente cabalgando un pollino, es un asno que no se ha domado, y el asno que no se ha domado no era el animalito, es precisamente el carácter animal que no hemos domado, pero con la mansedumbre y humildad nos ponemos por encima de ese carácter. Entonces eso se conoce como rectitud. Por eso las metáforas de las historias bíblicas no dicen solamente que el Mesías iba montado en un asno, esto indómito, pero que lo recibieron con palmeras. El pueblo lo recibió con palmeras, porque la palmera o el tamar en el hebreo quiere decir rectitud. Entonces, pues la humildad, la mansedumbre, el amor, la bondad nos lleva a ser rectos delante del Eterno, porque es conforme al carácter. Eso es lo que estamos practicando para alcanzar pues esos niveles de conciencia elevados y poder vivir en esa paz en nuestro corazón. Y pues allí entendemos por qué Yeshua, después de esto, de demostrar cómo el árbol que no da fruto será cortado, entonces se seca la higuera, y Yeshua le dice a sus discípulos: tengan fe en Elohim, en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, la palabra monte se puede usar como montaña o como monte en el mundo natural, pero también se puede usar en el hebreo como har, y har quiere decir pensamiento. O sea que cualquiera que le dijere a su pensamiento: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, note, en su corazón. La palabra para corazón es lev, y lev quiere decir sentimiento. El corazón es lo que siente. El lev, el sentimiento del Creador en nuestro corazón es el sentimiento de amor y de humildad. Y por eso, si sentimos esto, lo que estamos diciendo, entonces dice esto: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Note, lo que dice. Entonces hoy empezamos a practicar eso, lo que decimos, porque los pensamientos son como semilla, y esa semilla se siembra cuando uno los dice. Pensar es hablar en voz baja, y hablar es pensar en voz alta. Entonces damos a conocer nuestros pensamientos con una declaración, con firmeza, con autoridad, con seguridad, y empezamos a establecer esas declaraciones como declaraciones de abundancia, y que el orden divino gobierna mi camino, porque se establece un orden en las palabras que pensamos, que decimos, que sentimos, y entonces allí aparece ese reconocimiento de que lo que estamos viviendo lo creamos nosotros mismos, y que usualmente lo creamos con errores, porque si vivimos en un mundo caótico es porque lo hemos creado. Y si reconocemos con sencillez, pues aparecen las limitaciones, y cuando reconocemos que nosotros mismos las creamos, pues desaparecen, y entramos a ese mundo ilimitado. Entonces dice, continuando con el texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, en el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudase en su corazón. Primero, monte son pensamientos, y corazón son sentimientos, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. O sea que esas palabras las debemos de sentir. Si no sientes que esas palabras que estás diciendo son verdad, no has quitado el monte y no lo has echado al mar. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibirás y os vendrá. Es allí donde practicamos esto, el creer que las palabras que decretamos en la hora de acción
ya están hechas, hecho está, es porque ya no se usa el decir, sino el hablar. El decir es el emor, y el emor es un dicho, pero cuando uno establece ese dicho con certeza se convierte en palabra, en debar, y esa palabra es un verbo también. Debar significa cosa, o sea que cuando lo afirmamos la cosa, no estamos haciendo simplemente una afirmación, sino alineando una frecuencia para hacernos uno con la cosa. Esa cosa que crees que la necesita, no la necesita, lo que necesita es sentirla, declararla y manifestarla. Y por eso, pues la cosa es cualquier necesidad que haya en el mundo físico, que realmente no la necesitamos, sino que lo que se requiere es poner a producir lo que se nos ha dado. Se nos dio una mente y una boca, una mente para pensar y una boca para hablar. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres, ahí la palabra pidieres es una traducción un poco caprichosa, todo lo que ordenares, o todo lo que asegurares o afirmares, porque si pidiéramos estamos diciendo que no lo tenemos, pero aquí ya vemos que con la humildad reconocemos que pensábamos que no lo teníamos teniéndolo. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Entonces se convierte en una ley. Cuando estéis orando, hay que quitar el obstáculo. 11:25 del libro de Marcos, o del Evangelio de Marcos. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. O sea que el rencor, el resentimiento, la falta de perdón es la mayor barrera que nos impide trasladar el monte y quitarlo, o sea, hacer una transformación de aquello que deseamos en ese deseo ya cumplido. Es porque los rencores nos traen miedos, y los miedos, pues esto son una creencia falsa lo que es la vida. El no tener una buena interpretación de lo que es la vida, pensando que lo que está en el exterior puede dañarme, destruirme y asolarme lo que tengo en el interior. Y lo que tengo en el interior solamente yo lo puedo crear, o yo lo puedo, o permito que también sea dañado. Entonces, cuando me dejo afectar del mundo exterior, pues daña mi mundo interior. Ahora, si el mundo exterior me inspira para reparar mi interior, ahora entonces viene ese perdón, ese teiló, que es esa conexión con el ser interior. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que vuelve otra vez la ley de causa y efecto, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, cuando hacemos ese trabajo, viene lo que se llama un yobel, un jubileo, que es precisamente lo que estamos practicando en esta semana. Ese jubileo, o ese yobel, que es la palabra rema, o palabra que llega directa al corazón, o yobel es la expresión, o cuando se escucha el sonido del shofar se le conoce como yobel, y ese yobel es lo que es traducido como jubileo. Un jubileo, que viene allí otra vez la etimología de las palabras. Esa palabra es una palabra de origen latín, que viene de jubilare, que quiere decir gritar de alegría. O sea que el jubileo no es la pensión. Un jubilado no es la persona que le entregaron la pensión, es a toda aquella persona que grita con alegría. Gritar con alegría es tener el sinjá, lo que se llama el sinjá Torah, es tener la Torah o la instrucción en la mente y en el corazón. Y ese grito es como ese sonido. Ese sonido vibra en la frecuencia más elevada. Entonces, vibrando en la frecuencia más elevada no es solamente hacer tañir el cuerno de carnero, es gritar de alegría o celebrar. Entonces, celebramos antes de que lo tenemos, porque ya sabemos que es nuestro. Y eso se llama agradecimiento. Entonces, celebrar con júbilo, pues ahí viene la palabra jubileo, y en el hebreo es yobel, ese sonido del shofar, que simboliza la redención, que simboliza que eso que estaba muerto ahora está vivo, que está redimido. Y entonces, pues esa palabra directa al corazón se le conoce también como palabra rema. Entonces usamos el griego, usamos el latín, usamos el hebreo para traerlo al español. Entonces, cuando hacemos
etimología de las palabras, pues podemos corregir ese verbo y podemos sentirlo. Todo lo que tú entiendes lo puedes corregir, y es allí donde pues tenemos la responsabilidad de bendecir y no de maldecir. El logro por las metas alcanzadas. Entonces no es por un esfuerzo en el mundo exterior, sino por una orden de ordenar el mundo interior. Entonces cuando hacemos eso, aparece la explicación del por qué el día 33 del Sefirot Omer, o de la cuenta de las gavillas, cuando tomamos la espiga de la humildad, en esas metáforas de la recolección de la cosecha, y la llevamos a la gavilla o al manojo de la humildad, porque este día 33 es Hod de Hod, y Hod quiere decir humilde, manso. Esto y al llevar esa espiga a esa gavilla, entonces es la humildad en la humildad. Ser humilde conforme al humilde es ser poderoso, porque el que se humilla será elevado y el altivo será derribado. Y por eso dice que toda montaña será allanada, porque no se trata de montañas del mundo físico, sino de pensamientos, de altivez, de orgullo, de jactancia, de no reconocer el error. Y eso es lo que establece un ego o un yo que entró por los sentidos, y entonces nunca va a reconocer el error. Por eso las personas ligadas al materialismo, ligadas al mundo bajo, pues siempre actúan con altivez, con soberbia y con prepotencia, y no permiten que no escuchan al otro, porque no hay amor por sí mismo, por el creador ni por el prójimo. Entonces allí viene ese secreto de practicar lo que hemos estudiado. O sea que cuando el jubileo aparece cuando la tierra vuelve a su dueño. O sea, si se nos dieron un cuerpo, ¿de quién es tu cuerpo? Y cuando tú cuidas ese cuerpo, porque ahora sabes que es el transporte divino, que es como el templo del espíritu de vida, entonces es la casa de nuestra alma. Entonces cuando viene ese tiempo de jubileo, pues los propietarios se les devuelve la tierra. La tierra es el cuerpo, y entonces allí pues establece un reino. Ese reino es que del jubileo, cuando somos propietarios de nuestro cuerpo, o nos dieron ese cuerpo, y entonces por eso ahora ese cuerpo es de su dueño, quien la creó. Entonces dice el Eterno que Él devolverá la tierra, porque es mía es la tierra y mía es los cielos, porque si Él los creó, pues son de Él. Ahora que nos conectamos con esa naturaleza, pues entramos a ser propietarios, administradores de nuestro cuerpo, que es un templo capacitado para generar creatividad y para manifestar a través de la energía todas las cosas. Entonces pues allí podemos entrar a esa misma presencia divina y saber que ese Shabbat Shemitah, que es cuando cada 7 años se le devuelve, se le perdona la deuda, y ahora viene cada 49 años el Yobel, que es cuando ese trabajo interno está terminado, y es como cuando se recibe el pago del trabajo, es cuando se le devuelven las propiedades. ¿Qué es lo que te pertenece? Todo. Eres dueño de todo, solo que lo habíamos perdido todo. Y por eso Yeshua viene restaurando todas las cosas. Entonces tenemos en esas metáforas o parábolas de las Escrituras que Yeshua es el Shabbat, Yeshua es el año Shemitah, o sea que la restitución de los bienes, el perdón de las deudas, y Yeshua es el jubileo, que es como cuando te sientes que todo lo tienes porque ya estás pensionado o jubilado, de la manera como lo quieras tomar. Entonces el sentir esa sensación de esos 50 años de libertad de los esclavos de toda deuda, pues simboliza la redención de la humanidad, y entonces se eleva a esos niveles de ilimitado.
y se libera de todas esas ataduras de las limitaciones. Entonces, esto está representado en la conexión con la conciencia divina, o con la Shekinah, con Binah, que quiere decir comprensión y sabiduría. Esa conciencia del ser consciente es darnos cuenta de lo que realmente somos. Benja Elohim, hijos de Dios. Entonces todo este es un trabajo interno que si lo ejecutamos, pues vamos a tener resultados. Y por eso es que entrando en la práctica, ya no en la religiosidad y en la imposición de que si está bien o está mal, pues empecemos a evaluar qué pensamos, qué sentimos, mirando nuestros pensamientos y mirando nuestros sentimientos. Y cuando nos volvemos el que mira, pues el que mira tiene luz. Por eso los discípulos miraban cómo reparar toda emoción, y Yeshua les dijo: ustedes son la luz del mundo. Por eso hubo un proceso de transformación de tinieblas a la luz, de ignorancia a conocimiento. Y ahora, cuando conocemos, pues eso es ciencia. Pero no basta conocer, lo que es suficiente es reconocer. Porque cuando reconocemos, lo hacemos. Entonces, cuando lo hacemos, se le conoce como sabiduría. Cuando el conocimiento se lleva a la práctica, esa es la verdadera sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a practicar? Vamos a practicar la humildad, vamos a practicar la mansedumbre, y vamos a practicar que estamos como en la ley del jubileo. Vamos a practicar el escuchar el sonido del shofar. Cuando escuchen el shofar en esas metáforas de las escrituras, ese shofar es el yobel. Y ese yobel es la palabra rema. La palabra rema es la palabra que llega directa al corazón. Si escuchemos el sonido del shofar y miremos qué área está limitada para llevarlo a lo ilimitado. Miremos qué nos preocupa, porque eso previo que ocupa tu mente y tu corazón debe de darle espacio a lo que realmente eres. Preocupar es ocupar previamente. Eso es lo que también se conoce como quemar el incienso, que es el ketoré, desalojar los habitantes previos, o sea, salir de la preocupación. Esos habitantes previos, el cananeo, el amorreo, el gergeseo, el jebuseo, esas 7 naciones que moraban en Canaán, el cananeo el destructor, el amorreo el difamador, el gergeseo el vulgar, el fereceo el dueño territorial, el eteo el espíritu que infunde miedo. Entonces no se está hablando de un pueblo, se está hablando de un sentimiento y de una frecuencia vibracional. Entonces lo podemos cambiar, porque nadie nos cobra esto por sentirnos alegres, independientemente de lo que estemos mirando en el mundo exterior. Simplemente decidimos estar alegres, encender el fuego del Espíritu, avivar el fuego del Espíritu que está en ti, porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces, usando ese poder, pues vamos a continuar pues con ese sonido del shofar, y entramos a poner en práctica el salmo, los salmos. Salmo 138 para este día del Sefirot Omer. Entonces tenemos allí el salmo para el día, para que el salmo que hemos elegido para este día, el Salmo 138, específicamente en el verso 6, cuando dice que Dios atiende al humilde y está lejos del altivo. Entonces, bueno, vamos en la práctica, vamos a entrar en la práctica de ejercer lo que hay que ser para hacer en este tiempo de el día 33 de la cuenta de las gavillas o del Sefirot Omer. Cuando la humildad llega a la humildad, ser humilde es reconocer nuestras falencias, reconocer nuestras limitaciones. Entonces reconocemos que sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de Elohim, nada podemos, separados de mí, nada podemos hacer. Porque no nos separamos de alguien o de algo, sino de la sabiduría, de la esencia de cómo funciona el universo. Cuando nos separamos de Dios, no es separarnos de una deidad, nos separamos de la esencia de lo que somos. Entonces dejamos de ser exitosos y empezamos a experimentar el resultado de separarnos de la verdad, del camino, de la luz, del verbo. Y eso es lo que genera el caos.
Entonces ahora, al separarnos del caos, hay que enfrentar el caos. Hay que enfrentar la deuda, enfrentar la enfermedad, reconocer con humildad que nosotros mismos la creamos. Y cuando reconocemos con humildad, entonces el corazón se constrita. Eso es lo que está buscando el Eterno. No está buscando sacrificios y ofrendas de animales y donativos. Está buscando un corazón constrito y humillado. Y en esa búsqueda del Todopoderoso lo va a encontrar en nuestro corazón. Hoy nos disponemos a reconocer nuestros errores. Hoy nos disponemos a activar con humildad la fuerza y el poder y la fuerza del espíritu de sabiduría, del espíritu de consejo, de la herencia que nos ha dejado Yeshua. Ese espíritu de poder que nos guía y que esto nos consuela y que nos lleva a entender todas las cosas. Entonces necesitamos sentirlo en el aire que respiramos. Esas lenguas como de fuego entran quemando toda limitación, toda altivez, todo orgullo, y exhalando que se vayan de nosotros espíritu de deuda, espíritu de enfermedad, espíritu de soledad, espíritu de tristeza, todo lo que nos lleve a vibrar bajo. Pues hoy es un día de alegría porque es un día de luz, no de encender hogueras, es un día de encender la luz del poder del espíritu, avivar el fuego del espíritu que está dentro de ti. Entonces, pues no se nos dio un espíritu de temor sino de poder. Avivamos ese poder, que es una destreza. Un poder es una destreza, un potencial es un poder que no se ha desarrollado. Entonces cuando ese poder se desarrolla aparece la destreza, ese potencial se desarrolla, aparece el poder, y ese poder aparece con una destreza, con un arte. Bueno, entonces nos volvemos diestros en desalojar los habitantes previos. Espíritu de pobreza, de ansiedad, de miedo, espíritu de miseria, de escasez, todo lo que sustenta la pérdida, la derrota, simplemente lo dejamos salir, le abrimos la puerta por donde entraron, la puerta de nuestros sentidos. Entonces abrimos esa puerta y siente que la ruina se va, que la miseria se va, que la escasez se va, que la enfermedad se va, que la soledad se va. Entonces empezamos a visualizar un templo, un cuerpo, un templo limpio, puro, resplandeciente, como en el día de la transfiguración. Y eso es un ejercicio, eso no es teología, eso no son creencias, eso es una tecnología que nosotros podemos usarla cuantas veces queramos. No interesa que no sea el ano mero el día 33, es que quede el registro de la memoria de lo que sucedió ese día. Y en cualquier día que nosotros lo apliquemos, pues allí va a estar, porque es el día de la redención, el día de la resurrección. Los judíos le llaman el Ilulá. El Ilulá no de Simón Bar Yochai, sino de recordar que Yeshua en el Pesa, en la fiesta de nuestra libertad, se levantó con autoridad y poder dentro de los muertos, y ahora estamos juntamente con él, allí a la diestra de Adonai. El amor del amor, la humildad de la humildad, la mansedumbre de la mansedumbre y la riqueza de la riqueza. Estamos disfrutando juntamente con él en esa sensación de saberlo, que lo tenemos todo sin tener nada. Cuando se sienten las cosas antes de tenerlas, es inevitable que se manifiesten a nuestras vidas.